Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de México y la crisis de violencia. Esta violencia que no termina de irse, violencia que ha sido algo característico de México a través de su historia, pero que en tiempos recientes los índices de violencia han aumentado drásticamente. Empiezan a aumentar de manera vertiginosa durante el gobierno de Felipe Calderón con esta guerra contra el narco, en el cual no solamente se manda al ejército a pelear contra los narcotraficantes, sino que Estados Unidos también entra con este programa intentando supuestamente darle seguimientos a armas para detener a los narcotraficantes, la operación Rápido y Furioso, en la cual se arma con muy buen equipo a los carteles de la droga, y estas armas siguen todavía al día de hoy cobrando vidas de mexicanos. Esta guerra contra el narco, la cual se sale de control y empieza a haber demasiados muertos que no cesan una vez que sale Felipe Calderón y que regresa el PRI al poder, sino que continúa en un crecimiento exponencial, y que a la llegada finalmente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lleva 3 años para poder detener este aumento y empezar una disminución, la cual es muy importante, pero sigue siendo insuficiente en todos los análisis que presenta el gobierno mexicano en estos reportes que da de manera semanal en la Mañanera del Pueblo. Se habla precisamente de que van disminuyendo todos los delitos, pero la realidad es que es tanto el trabajo que tiene que hacerse que esta disminución pues no basta, no se le puede decir a las personas que siguen, a los familiares de las personas que siguen perdiendo la vida, que pues que todo va bien, que no se preocupen, que pronto va a desaparecer. Una vida es demasiado, y pues los números que se están dando en todo territorio nacional pues son alarmantes. El año pasado, a final de año, estábamos hablando del sacerdote católico Marcelo Pérez, en el cual perdió la vida allá en Chiapas por estar defendiendo indígenas y campesinos. El día de hoy vamos a hablar sobre Oaxaca, uno de los estados más pobres de nuestro país, el estado más grande, el que tiene más municipios, y dentro de todos estos universos de municipios tiene precisamente el municipio más pobre del país, un estado con muchos problemas históricos, en el cual el día de hoy está siendo azotado por la violencia. Enrique Méndez presenta un artículo titulado "Es la peor entidad del país para activistas y periodistas". Aquí nos dice que la persecución, el hostigamiento y las amenazas a periodistas defensores de derechos humanos y de la tierra, así como a activistas y organizaciones sociales, campean en Oaxaca. Esta organización política que informa que el Estado se ha convertido en el más peligroso para sus actividades. Tan solo en el 2018, desde el 2018 a la fecha, se documenta el proyecto Alas y Raíces, el cual arroja esta información, que son 58 personas defensores las que han sido asesinadas y otras 6 están desaparecidas. La Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca, la UNAPO, la cual es de una reciente ha salido hace poco, ya ha comenzado a tomar posturas, como ocurrió ante el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario de bienes ejidales de Buenavista Mixe, San Huichicobi, y militante de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona del norte del Istmo, en la cual se informa que, por ejemplo, que Oaxaca sigue siendo uno de los estados en que hay mayor cantidad de ataques a los defensores de derechos humanos y territoriales. En el caso de Usizoni, 24 personas han sido acusados de delitos completamente irreversibles para obligarlos a entregar sus terrenos a cambio de una miseria. Se les criminaliza por personas que supuestamente poseen terrenos en derechos de vía, les quieren dar migajas. Dice, esto es muy agresivo.
se dice aquí que de las 225 personas defensoras asesinadas en México entre el 2018 y el 2024, 58 eran de Oaxaca, 27 en la Mixteca, 11 en la costa, 9 en la Sierra Sur, 7 en el Istmo, 2 en Valles Centrales y 2 en la Cuenca, según el informe que presenta. La base de datos es de consulta libre. Dice, una de nuestras conclusiones es que los derechos que más se están violentando son los políticos y la organización y defensa de tierra y territorio. Otra vez, la derecha política comienza a tener acciones y posturas de gravedad como en los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay además una criminalización de las organizaciones que no compaginan políticamente con el gobierno y un alto índice de impunidad de las agresiones que ejerce la clase política. También aquí dice que Flavio Sosa Villavicencio sostiene que las críticas a Jara, al gobernador de Oaxaca, provienen del viejo régimen que se niega a morir, y es lógico que en un estado tan complejo encontremos casos de agresiones, injusticias, crímenes que no se han esclarecido, pero no se puede hablar de un gobierno que mata opositores, de un gobierno juvenicida que usa la policía para la represión, alejado de los pueblos y las comunidades. Lara Juárez refiere que en el estado prevalece un descontento social que proviene de sectores no organizados como los pobladores de Xochocotlan y San Antonio de la Cal, que se oponen al basurero, pero la represión no viene del gobierno, sino de sus grupos de choque, de su brazo ilegal. No hay una primavera oaxaqueña, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos y no se puede hablar que la primavera florezca con 69 familias desamparadas. Esta es la realidad de lo que está pasando, una parte de la realidad de lo que está pasando en Oaxaca. Habrá que revisar. Aquí en este artículo se habla del gobernador, que ya es de Morena, el morenista, el gobernador de Oaxaca, y que pues las muertes siguen ahí, ¿no? Estos problemas de tierra que parece ser que no se terminan. Como decía, no es un hecho que nada más se dé en un estado, son varios estados los que están con estos problemas. Ya hablamos de Chiapas. El día de hoy estamos hablando de Oaxaca, pero lo mismo pasa en Zacatecas, en Guerrero, en Sinaloa, no se diga en Guanajuato, el cual sigue siendo un estado donde la violencia está de una manera muy importante. Tenemos otro artículo para complementar esta información. Este es de Mario Patrón, titulado Violencia en México más allá de las cifras. Y aquí nos dice que sin importar el paso del tiempo, los discursos y las estrategias implementadas, la violencia persiste junto con la desigualdad como uno de los principales problemas de la sociedad mexicana. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2024, la inseguridad es la mayor preocupación, con un 60.7% de la población en México, seguida por la escasez del agua con el 36.8%. Las tendencias a la baja en los homicidios son un hecho, pero son tendencias marginales y aún insuficientes. El 2024 cerró con un promedio de 82.1 homicidios perpetrados al día, cifra inferior al promedio sexenal. Más aún, los primeros meses de gobierno de Claudio Sheinbaum han reforzado esta tendencia a la baja. Enero, por ejemplo, cerró con un promedio de 76.5 homicidios diario y se reporta, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en el presente sexenio el promedio de homicidios diarios se ha reducido 12%. Esa tendencia a la baja, sin embargo, no se repite en las cifras de desaparición, que continúan al alza, con ya 122.496 personas desaparecidas y no localizadas al corte del 2019, con lo cual, nos dicen varias cosas. Una, que igual aquí habría que ver si estas personas desaparecidas, si ya perdieron su vida, pues son homicidios, y evidentemente los números no han bajado, por el contrario, habrían subido. Otra cosa importante aquí es ver este comparativo de la violencia es el número uno y la escasez de agua. Evidentemente, estas encuestas, si se hacen y se está tomando así, este peligro de la escasez de agua, habría que ver en qué estados tienen problemas de agua y en qué estados no, porque entonces está dirigida esa encuesta a mostrar la inseguridad.
Hay estados muy ricos en agua en el que no tienen absolutamente ningún problema y a lo mejor son violentos. Habría que ver cómo está la situación de Guanajuato en cuestión de violencia y cuestión de agua. Porque si no tienen problemas en Guanajuato, por ejemplo, de agua, y aquí el 1 y el 2 salieron así, violencia y agua, significaría que en Guanajuato se tomó una muestra muy pequeña, y que donde se está tomando la muestra de esta violencia es en lugares donde está habiendo escasez de agua, y evidentemente son ciudades donde hay más violencia, donde es diferente la vida que en otras entidades en el cual a lo mejor no ven, a pesar de que están con lo de la violencia, no lo ven de la misma manera. Podría ser que estuviese todavía más alto este número. Y la otra es el ver cómo una cosa son los números, otra cosa es la percepción de las personas. Y de igual manera, se puede presumir mucho que se ha bajado en un tipo de delitos, pero en los otros, si no se da la información, si no se analiza detalladamente, pues puede ser que se desvíe por completo el propósito de los estudios. Aquí, perdón, en este artículo hacen un estimado. Dicen que se estima que cada año entre 30,000 y 40,000 niños son reclutados por el crimen organizado en México. Se afirma que 7 de cada 10 adolescentes reclutados provienen de entornos de violencia intrafamiliar o de abusos de cualquier tipo, y 6 de cada 10 adolescentes que cometen delitos graves crecieron en comunidades con altos índices de violencia. Aquí nos dice que la red de los derechos de la infancia en México dice que hay 250,000 menores de edad dentro de la población en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado. Los montos anteriores coinciden con los hallazgos recientes de centros de adiestramiento del crimen organizado para menores como el ubicado en septiembre en Teuchitlán, Jalisco, o como los casos documentados sobre los procedimientos del Cártel del Noreste de Tamaulipas, que adiestra a menores para convertirlos en sicarios. Aquí, si ven, esta información no la ha dado la presidenta. Por ejemplo, de esto no se habla. Ni el presidente López Obrador lo mencionó. Y son cosas que están pasando y que no es nuevo. Este reclutamiento de menores por parte de guerrillas, de grupos criminales, es algo que lleva mucho tiempo, y que evidentemente esto causa un gran problema. Esto habla de una descomposición social muy grande. Ahí están las razones por las cuales las personas tienen que salir de sus lugares de origen. Una de las causas de la migración es por eso de esta violencia. Quizás a una persona de bajos recursos uno podrá decir, el crimen organizado, ¿qué le afecta si él no tiene nada que le roben? ¿Cómo no? Sus hijos, su estabilidad emocional. Entonces, al ver esto, las familias tienen que salir, porque a veces no se puede vislumbrar lo que pierden las personas pobres, porque todos piensan que el crimen organizado va y ataca nada más a los que tienen, y no. Aquí vemos, es algo que se ha visto y en todas partes del mundo. En la guerra civil allá en El Salvador se daba este asunto de que se quitaban a los niños y se los llevaban. En África también se ha documentado. Ahí en el 2012 estaba este programa CONI 2012, el cual estaba concientizando a la gente del mundo de lo que estaba pasando en África, que se estaban llevando los menores, los trataban muy mal, les lavaban el cerebro y después los metían como matones. Es algo que se ha dado y que en México no es la excepción, también se da. Son números que normalmente el gobierno no lo va a dar. Y ahí es donde viene la importancia de que los reporteros, los medios de comunicación hagan su labor, que informen esto. El gran problema es que todos los reporteros que no son de renombre, que no tienen un poder económico o alguien que los esté protegiendo, corren ese riesgo. Antes de venir de Estados Unidos, de salir de Estados Unidos, yo estaba haciendo una investigación de cuántos periodistas habían sido asesinados en los gobiernos anteriores, todavía de Peña Nieto hasta antes, ¿no? Y eran bastantes, y eran personas que uno diría, ¿por qué
¿Por qué los van a matar si son periodistas de medios de comunicación muy pequeños que no podrían aparentemente causar daño? La realidad es que sí, la información que de repente se empieza a dar como esta de estos centros de reclutamiento de menores, el que los gobiernos sigan haciendo movidas en un gobierno que presume ya no tener el problema de la corrupción, son incómodos y son fáciles de matar, fáciles de hacer a un lado. Recordemos que el problema de los 43 de Ayotzinapa todavía no se puede lograr entender qué es lo que pasó, pero eran 43 estudiantes de una rural que pues históricamente ha protestado de las cosas pues, que no le parecen, que saben que están mal. Y el poder del Estado, pues evidentemente los hace a un lado. No todas las personas tienen el poder económico que tiene Carmen Aristegui, Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, que igual ellos son un tipo de periodismo vendido. Pero, por ejemplo, hay cosas rescatables. Por ejemplo, con Carmen Aristegui ha sacado muy buenos reportajes. Recordemos el de la Casa Blanca, en el cual, bueno, es para desestabilizar. Son grupos profesionales que a eso se dedican, a investigar cosas para con ello poder estar haciendo este intercambio de favores. No saco esta noticia con tal de que me des esta concesión o X. Y es algo que los periodistas de a pie no tenemos, que la información que se da, uno nunca sabe cuándo le puede molestar a alguien, cuándo puede afectar los intereses del crimen organizado, y pues para ellos es muy fácil desaparecer a la gente. Hay un gran problema en México todavía en cuestión de seguridad. Tendremos que seguir investigando. Recordemos que hablando del caso de los 43 de Ayotzinapa, cuando se empezó a buscar, que se decía que se habían encontrado en fosas clandestinas, llegó el momento en el que tuvieron que hacer el parar de estar excavando en México, porque en donde excavaban, encontraban una fosa clandestina y cada vez había más y más muertos enterrados, y ninguno era de los 43. Tuvieron que parar porque sabían que no iban a encontrar a los 43, que ahí no estaban, pero sabían también que iban a encontrar muertos por todos lados, y con esto iba a aumentar el número de personas que habían perdido la vida. Habrá que ver que más allá de los asesinatos que sí se están documentando, ¿cuántos quedan sin saberse, no? Recordemos allá, para los que son de la Ciudad de México, antes de que el río Viaducto, el río Churubusco, todos estuvieran tapados, los pocos ríos, sobre todo el Churubusco que estaba abierto, de repente aparecían cadáveres flotando. En esa época de los 80s, época de Durazo, donde se desaparecía la gente, los metían en tambos, y es algo que ha seguido ocurriendo. El crimen organizado desaparece a la gente, nadie los busca, a veces desaparece familias completas, e incluso hay poblaciones que han quedado completamente desérticas después de que el crimen organizado ha llegado a expulsarlos de sus comunidades. Es un problema que tendremos que seguir informando, seguir hablando de ello, porque es una de las principales causas por las cuales la gente sale de sus lugares de origen, pero más aún, ¿no? El día de hoy ya casi todos se fueron, los que tenían que ir, los que se podían ir. El gran problema es que mientras la seguridad no vuelva a imperar en nuestro país, difícilmente un migrante va a regresar. Ahora que se está hablando de estos flujos migratorios de migrantes de retorno, no van a quedarse si hay inseguridad, no van a quedarse aquellos que han logrado juntar algún patrimonio para llegar aquí y que el crimen organizado se los quite, y que si no se lo entregan, los maten. Y eso a lo mejor hasta se lo entregan y también los matan, ¿no? Hay un gran problema de seguridad en nuestro país todavía. Afortunadamente, sí la realidad es que hay un cambio conforme a lo que venía siendo con el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, pero la realidad, ojalá y se reconozca, es que hace falta mucho trabajo por hacer. La seguridad es una de las cosas más importantes en este momento. Sin seguridad no puede haber ninguna otra cosa que pueda ayudar a los migrantes a que regresen, y a los que están aquí a que no se vayan. Esa es mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.